Nuestro Dios es maravilloso. Realmente que cada uno de ustedes esté aquí es una gran bendición. Y también que los que están por primera vez en este lugar, ustedes están aquí porque Dios les ama y tiene un plan maravilloso para sus vidas. Así que díganle al Señor, yo quiero encontrar tu plan, quiero encontrar tu propósito. Quiero caminar con cielos abiertos todos los días de mi vida. Dios tiene cosas maravillosas, pero es en su plan. Eso es algo muy, muy importante. Así que la palabra de hoy es, en tu palabra lo haré. En tu palabra lo haré. Hay muchos que han trabajado duro, que han luchado duro, que han hecho lo humanamente todo lo posible según piensan y no han logrado lo que quisieron lograr o lo que necesitan lograr. Y así es muchas veces. Y a veces lo único que Jesús necesita es que nos rindamos a su voluntad. Pero a veces somos tan tercos que tenemos que llegar al fondo del pozo, para el del fondo del pozo decir la palabra que Jesús necesita escuchar: ya no puedo más, me rindo y me entrego a ti, para que Él pueda obrar en nuestras vidas. Así que eso es algo muy importante. Si hoy te sientes así cansado, agobiado, diciendo ya no puedo más, decirle: Señor, hoy me rindo y quiero escuchar una palabra tuya que cambie mi vida. Porque con una palabra del Señor basta. Si nosotros nos fijamos, y hay muchas veces que hay detalles que nunca vemos, pero están ahí. Que Moisés, cuando él guiaba al pueblo, él nunca se movió sin una palabra. Nunca se movió sin una orden de Dios. Cuando Dios decía: ahora levanten campamento, vamos, él se iba. Y en el momento cuando Dios le dice: mira, ya no voy a ir con ustedes porque el pueblo ha pecado gravemente, ahí él dijo: si tú no vas, no nos hagas salir, quedamos aquí, porque no quiero caminar más sin ti. A ese punto tenemos que llegar. Cuando llegamos a ese punto, vamos a empezar a caminar de victoria en victoria, de gloria en gloria. Amén. Así que hay un relato en Lucas capítulo 5, versos 4 y 5. Estaba Jesús enseñando ahí a una gran multitud, y cuando terminó de predicar, dice a Pedro, dice así la palabra: cuando Jesús terminó de enseñarles, les dijo a Pedro: lleva la barca a la parte donde el lago y lanza las redes para pescar. Pedro respondió: Maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada. Pero si tú lo mandas, voy a echar las redes. ¿Qué estaba pasando? Pedro se había esforzado muchísimo toda la noche. Estaba cansado, estaba a la orilla lavando sus redes, frustrado y desanimado porque no funcionaba la pesca. Y ahora Jesús le dice: anda otra vez a pescar sin dormir. Pero Pedro entendió algo. Él entendió que cuando Jesús habla, las cosas suceden. Por eso Él dice: en tu palabra lo voy a hacer, porque tú lo dices. O sea, yo ya no puedo más, pero si tú lo dices, lo voy a hacer. Y de ese momento
Ahí sucedió la pesca milagrosa, 2 botes llenos de pescado sacaron en un ratito. Porque lo hicieron en la palabra. Aquí hay una gran enseñanza para nosotros. A veces nos esforzamos y el esfuerzo es bueno, pero deberíamos cambiar un poco algunas cosas, esforzarnos en su palabra, esforzarnos así como Dios dice a Josué, a obedecer la palabra, a recibir la palabra, a buscar la palabra, para caminar en la palabra, porque de ahí radica nuestras grandes victorias. Entonces Pedro lo estaba aprendiendo aquí, que no era en sus fuerzas, sino era en la palabra. Era cuando el Señor nos habla. Él lo hizo en obediencia a la palabra que salió de la boca de Dios, Jesús. Y fue tremendo el milagro. Estamos viviendo un tiempo de mucha oscuridad sobre el mundo entero, muchas noticias, mucha confusión, mucha oscuridad. Entonces la gente anda buscando noticias, anda buscando algo a qué agarrarse y no lo está encontrando. Están buscando seguridad, están buscando un enfoque para el futuro y no lo están encontrando. Y el secreto está en la palabra. Porque el único que puede darte luz en este tiempo de oscuridad es el Señor, es su palabra. Si nos enfocamos en su palabra, no vamos a errar el camino, porque su palabra es luz al camino. Y dice Salmo 119, 130, las enseñanzas de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples puedan entender. O sea, el más simple puede entender cuando la palabra de Dios trae luz a nuestra vida. Yo quiero decirte, la luz que necesitamos no es la luz que nos puede dar las noticias. La luz que necesitamos es la luz de la palabra para caminar correctamente en un tiempo difícil. Y eso nos confirma la siguiente palabra que quiero leerles de Mateo 7:24. Dice, todo el que escucha mis enseñanzas y las sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación, los vientos golpean contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Todos los edificios son construidos sobre lechos de roca. Si se construye un edificio en cualquier lugar, puede hundirse, puede inclinarse y va a caerse. Ese cualquiera sabe que no entiende nada de construcción. Tiene que estar sobre la roca. Tiene que estar sobre la roca. O sea, acá Jesús está diciendo, ser sabio es poner nuestro cimiento sobre las enseñanzas de la palabra, sobre todo lo que sale de la boca de Dios. Ahora estamos viviendo en una tormenta. Parece que se viene todo junto, tormenta, viento, granizo, terremoto, tsunami, todo junto. Por eso hay tanto tumulto sobre el mundo entero. O sea, estamos seguros de que estamos en una tormenta fuerte. ¿Y sobre qué se basa nuestra fe? ¿En qué se basa nuestra confianza?
Estamos plantados sobre la roca, sobre Cristo, sobre la palabra de Dios. Si estamos plantados sobre la palabra que ha salido de la boca de Dios, vamos a permanecer firmes. Vamos a estar bien. Vamos a permanecer, porque dice la palabra que el que tiene su fundamento sobre la roca sólida que es Cristo y su palabra, va a permanecer aunque venga la tormenta. Ahí lo que tenemos que hacer un autoanálisis sobre qué te basas. ¿O está tu vida construida sobre la arena? Si nuestra vida está construida sobre la arena, dice más adelante, sin embargo, el que oye mis enseñanzas y no la obedece es necio como la persona que construye su casa sobre la arena. Y cuando viene la lluvia, viene el viento, viene la tempestad, se derrumba. Y hay muchos llamados cristianos hoy día que están así. Hay muchos que ni están así, que ni escuchan la palabra, porque acá está hablando de dos tipos de personas. Uno que escucha y obedece, ese está sobre la roca. Y está aquel que escucha, pero ignora, no obedece. Ese está sobre la arena, viene el viento, viene la lluvia y se derrumba. O sea, las personas que están escuchando la palabra, pero no la están obedeciendo, yo les digo, según la Biblia, ustedes se van a derrumbar. No van a soportar el tiempo de la tormenta que se viene sobre el mundo entero. Y están el otro tipo de personas que ni están mencionados aquí, que son la mayoría, que ni escuchan la palabra. Así que a lo que nos está llevando es que pararnos sobre la roca, sobre la palabra, y la palabra es Cristo, y es todo lo que ha salido de la boca de Dios que está en la Biblia. Ese es el cimiento seguro que no va a temblar, que no va a ceder ante todas las tormentas que vienen sobre el mundo entero. Lucas 11:28 dice, estaba hablando una mujer emocionada porque Jesús hacía tantas cosas maravillosas. Y decía, bendita la mujer que te dio a luz. Entonces Jesús dice, pero aún más bendito es todo aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. O sea, la mujer de la multitud estaba diciendo, María es muy bendita. Y es cierto, fue muy bendecida. Fue muy bendecida entre las mujeres, pero Jesús dice, si tú escuchas la palabra y la obedeces, sos más bendecido todavía. O sea, mejor todavía. Qué tremendo. O sea, no sé si estamos dimensionando la profundidad de lo que Jesús está diciendo ahí. La bendición que trae escuchar la palabra de Dios y obedecerla, ponerla en práctica. Trae muchísima bendición. Hace que los cielos sobre nuestras vidas estén continuamente abiertos. Tremendo. O sea, empezamos con Pedro, que no entendía probablemente bien lo que Jesús estaba diciendo, que aunque haya pescado toda la noche, Jesús el que no entendía nada de pesca, y Pedro el experto en pesca, ahora tenía que obedecer al que no entendía nada de pesca para pescar. O sea, lo que Pedro tuvo que hacer es poner su conocimiento de pesca a los pies de Jesús.
y confiar en la palabra que salía de la boca de Jesús. Porque yo creo que hasta hoy en día los pescadores pescan mejor de noche que de día. Y ahora no había pesca ni a la noche, ahora de día tenía que ir a pescar. O sea, muchas veces lo que Dios te pide no entra en tu cerebro lógico. Por eso habla mucho de creer y obedecer la palabra. Tu cerebro no siempre va a entender lo que Dios te pide, pero lo tienes que obedecer igual. Y muchas veces tu cerebro, que te dice que es muy inteligente, va a decir que tú tienes mejor idea que Dios. Y ahí el enemigo te está engañando. Las ideas, los planes de Dios siempre son mejores. Por eso es muy importante cuando vamos a planificar, que estamos cerca de fin de año, involucra a Dios, preguntarle a Dios su plan antes que empieces a escribir un plan. Haz que Él planifique tu año. No seas tú planificando el año fuera de la voluntad de Dios y teniendo un año de fracasos. Busca al Señor y cuando Dios empieza a hablar, te empieza a planificar en su plan. Y su plan tiene el sello del éxito, porque Él nunca pierde. El apóstol Santiago, capítulo 1, 22, nos dice así: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Una vez más, el mismo tema para afirmar las mismas cosas. Que si escuchamos y no obedecemos, somos necios y vamos a fracasar. Pero si escuchamos y ponemos en práctica, somos vencedores. Dice, de lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Tremendo, ¿no? Si solo escuchas, pero no obedeces, te engañas. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Hay una larga explicación en el verso 23 y 24, ahí yo solo leí el 22 y 25. Es muy importante poner en práctica la palabra de Dios y Dios te bendecirá por tu obediencia. Dios te bendecirá por tu obediencia. Tremendo. A Dios también le dijo a Josué en el capítulo 1, versos 7 y 8, solo te pido que seas muy fuerte y valiente, así podrás obedecer siempre todas las leyes que te dio mi siervo Moisés. O sea, la palabra de Dios que hasta ese tiempo estaba escrito. No desobedezcas ni una sola de ellas y te irá bien por donde quiera que vayas. Nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo día y noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Otra traducción bíblica dice, solo así tendrás éxito. Estudiar la palabra y obedecer la palabra. Por supuesto, en todo esto hay una palabra no escrita. Hay una palabra no escrita en todos esos textos. Y yo les voy a explicar cuál es. El escuchar la palabra para llegar a la acción, tú necesitas fe. ¿Cuál es el problema de hoy de la gente?
que escucha la palabra pero la olvida, la ignora porque no la cree. Solo el que la cree la obedece, porque la fe lleva a la obediencia. Entonces hay una palabra no escrita en todos esos textos, pero sabemos que la necesitamos para que de la palabra llevemos a la acción, que es la obediencia que trae bendición. O sea, Dios le está diciendo al nuevo líder del pueblo de Israel que tenía que conquistar 7 pueblos más fuertes que ellos. Le dijo, tu éxito depende de que estés día y noche profundizando en la palabra, que la creas y que la obedezcas. Solo así podrás vencer. Al final de los días, poco antes de su muerte, cuando Dios ya le está mostrando que Él va a morir, Él se para y le dice al pueblo, todas las buenas promesas que Dios ha dado se han cumplido al pie de la letra. Y le empieza a mostrar para fortalecer la fe de la generación que sigue detrás de Él. O sea, Él se mantuvo fiel en la palabra, creyendo y obedeciendo, y vio el éxito, vio todo lo que Dios había prometido cumplido. Qué tremendo, qué poderoso. Había un rey de Israel, el más sabio, que terminó siendo necio, el rey Salomón. El que toma un poco una palabra y no la obedece empieza a ser un necio. Yo no sé qué le llevó a la necedad, pero he pensado mucho y he analizado la vida de muchos reyes de Israel y también ejemplos prácticos en los días de hoy. Y veo que normalmente cosas pequeñas, que nos parecen pequeñas, pero que son determinantes, que nos destruyen. Y a veces pequeños pensamientos en nuestro corazón que no se quieren alinear totalmente a la palabra, porque pensamos que nosotros tenemos la capacidad de manejarlo aunque la palabra diga otra cosa. La Biblia no describe los pensamientos de los hombres. Yo no sé qué habrá pensado Salomón al conocer ese principio bíblico y desoírlo con toda la sabiduría que él tenía. Dice el verso 7 de Josué, el verso 2 de Primera Reyes 11. Voy a leer el 2, 4 y 6. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, no se casen con ellas porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Hablando de los pueblos que le rodeaban, que servían a otros dioses. Dios había establecido un principio y les había advertido que no se casen con las mujeres de otros pueblos. Por ese motivo estaba el motivo, la razón por qué Dios no lo quería. Porque su corazón se va a apartar detrás de otros dioses. Entonces, el rey Salomón, tan sabio, y venían los reyes y querían de la sabiduría y le pedían consejo y le daban halagos. Qué sabio que sos, qué capo que sos. Mira, Salomón, no querés a mi hija como para tu esposa.
Yo me imagino esas conversaciones porque eso eran costumbres. Eran como avivadas de los reyes para con un rey que se posicionaba bien. 700 de las 900 mujeres que tuvo Salomón eran de casas reales. O sea, había de todo el mundo, le traían ofreciendo su hija a los reyes. Tremendo, y con una palmadita me imagino y con unas palabras bien dulces, halagándolo. Yo no creo que cuando alguien nos maldiga es bueno, pero a veces soportamos mejor que alguien nos golpee, que alguien nos halague. ¿No es cierto? Cuando nuestro corazón no está sano y empiezan a halagarnos, a veces es el principio de nuestra caída. Porque la Biblia dice en Proverbios, después de la altivez, viene la caída. Cuidemos nuestro corazón. No dice la Biblia específicamente que Salomón se puso orgulloso, pero da para interpretar eso, porque él escuchó la orden de Dios. No se casen con ellas porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Y dice el siguiente texto, sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón. ¿Qué había dicho Dios? ¿Cuál iba a ser el resultado de casarse con esas mujeres? Que su corazón se desvíe detrás de sus dioses. O sea, cuando Dios habla, cuando hay principios bíblicos establecidos y no los obedecemos y no los creemos, es para nuestra ruina. Aunque tú no lo entiendas, ¿sabes qué? Obedece. Obedece, porque te conviene. El domingo pasado estábamos hablando de Noé. Él no habrá entendido todo. Quizás no entendió ni la mitad. Pero lo que él entendió, que la orden que él recibió salió de la boca de Dios y él creía esa palabra y la iba a obedecer. Y la entendió después. Yo creo que su mente era muy pequeña para entender, dimensionar lo que iba a pasar. Pero él creyó y obedeció y salvó a su familia. Salomón desobedeció una pequeña palabra y trajo la ruina, trajo maldición, trajo la división del reino, trajo que sus hijos fueran peores otra vez que él. No es mucho escombro la consecuencia de desoír un principio de la palabra de Dios. Así que en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre, Salomón rindió culto a Astoreth, la diosa de los sidonios, y Moloc, el detestable dios de los amonitas. De ese modo Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor y se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David, su padre. Qué tremendo. Si escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Cree la palabra, obedece la palabra, y eso te va a mantener en el camino de la verdad. Eso va a hacer que tu vida y tu familia estén construidas sobre la roca. Eso va a hacer que tu pesca
sea milagrosa, porque el respaldo de Dios está contigo. Eso va a hacer que al final de los días, cuando seas viejo, tú puedes decir con Josué: Dios ha cumplido su palabra, Él es fiel, yo lo he visto en mi vida. Y no decir con Salomón: bueno, empecé bien, terminé mal, es un fracaso total, ahora viene la ruina sobre mis hijos. Así que oremos. Vamos a ponernos de pie. Querido Padre, yo te pido que nos afirmes en tu palabra, para estudiarla más, para creerla siempre y para obedecerla. Danos un amor mucho más profundo por tu palabra. Y que cada vez que abrimos la Biblia, que tu Espíritu Santo traiga luz y hable a nuestro corazón. Señor, ayúdanos a no tener en poco lo que tú has hablado. Danos un corazón que te ama, que te obedezca, que sea fiel a ti, Señor. Te necesitamos, mi Dios. Te anhelamos con todas nuestras fuerzas. Yo te pido que esta palabra no vuelva vacía, Señor, sino que traiga el fruto por lo cual tú la enviaste. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. A continuación.